El día que dejé de ser invisible, después de años siendo el saco de boxeo emocional, de personas que llamaba amigos. ¿Alguna vez han sido el saco de boxeo emocional de un grupo entero? Yo sí. Y tengo 14 años. Así que abróchense los cinturones porque esta historia tiene de todo: primer amor a los 6 años, vacaciones incómodas, una pandemia, una amiga falsa que escribía fanfics de su propia vida y un final que ni las telenovelas. Voy a cambiar nombres porque no quiero que esta gente aparezca en mis comentarios haciéndose las víctimas. A mi casi es mejor amiga la llamaremos Sofía, no es su nombre, pero se parece bastante. Al chico que me gustó por 5 años lo llamaremos Mateo. Y a mi grupo de amigos, bueno, ellos ya saben quiénes son si alguna vez leen esto. Ojalá lo hagan. Nunca fui una niña normal. No porque fuera rara en el sentido cool, sino porque simplemente no conectaba con nadie. En primero de primaria, mientras todas las niñas hablaban de princesas y de quién se sentaría con quién en el almuerzo, yo estaba en mi mundo. Hasta que llegó él. Mateo era de esos niños que brillan sin querer. No era el más popular, pero todos lo querían. Jugaba fútbol en los recreos, sí, pero también se sentaba con el niño nuevo que lloraba los primeros días. Eso me llamó la atención. Su amabilidad no era fingida, se notaba. Una tarde, mis papás me sacaron del colegio antes de lo normal. Íbamos de viaje a un pueblo cercano, algo así como unas mini vacaciones que mi mamá organizó porque estaba cansada de la rutina. Bajaba las escaleras del colegio rumbo al parqueadero cuando escuché mi nombre. Valentina. Gritó una voz infantil. Me giré. Era Mateo, bajando las escaleras como si llevara prisa. ¿Qué pasó? Pregunté, confundida. Nada, solo, que te vaya bonito en tu viaje. Me sonrió y, sin más preámbulos, me dio un abrazo. Gente, yo en ese momento tenía 6 años. Mis únicos abrazos venían de mis papás y mi abuela. Ese abrazo se sintió como cuando te tomas un chocolate caliente en un día lluvioso. Me fui flotando al carro. Llegamos al pueblo, todo bien. Mi mamá decidió que lo mejor era ir al mercado a comprar víveres para la semana. Y ahí estaba él. Mateo. En el mismo pasillo de las lentejas. Yo me quedé paralizada. Mi mamá, que es más chismosa que vecina de telenovela, me vio ponerme roja y siguió mi mirada. Acto seguido, caminó directamente hacia la mamá de Mateo y se presentó. Hola. Soy Laura, la mamá de Valentina. Veo que nuestros hijos se conocen del colegio. La mamá de Mateo sonrió. ¡Ay, qué lindo! Sí, Mateo me ha hablado de ella. Yo quería morirme. Le di la mano temblando. Mateo me miró como si yo fuera un alienígena. Justo después, en la residencia donde nos hospedábamos, adivinen quién estaba en la habitación de al lado. Sí. El universo tiene un sentido del humor terrible. Por suerte no me lo topé más en esos días. Pero ese momento marcó el inicio de una obsesión de 5 años. Sí, leíste bien. 5 años. Llegó tercero de primaria. Llegó la pandemia. Y con ella, las clases virtuales en una plataforma que parecía diseñada por alguien que odia a los niños. Pero tenía un chat interno. Y yo, siendo la inteligente emocional que era, le escribí a Mateo. No sé cómo pasó. Un día estábamos hablando de tareas, al siguiente yo le estaba contando mis problemas existenciales de niña de 8 años. La cosa es que un día, sin filtro, le escribí, oye, me gustas. Mateo, ¿qué Mateo? ¿Segura que no te equivocaste de chat? Mateo, revisa bien no, estoy segura. Mateo. Pasaron 5 minutos. Mi corazón latía como si hubiera tomado 3 energizantes. Finalmente respondió. ¿Sabes qué? Tú me gustaste en prekinder. Pero me dejaste de gustar porque eras grosera. Esa frase me pegó como un balde de agua helada. Y luego me pegó como un ladrillo. Y luego me pegó como un tren. Porque tenía razón.
Yo era grosera. No porque fuera mala persona, sino porque estaba a la defensiva siempre. En el colegio nadie quería jugar conmigo, siempre me culpaban de todo, y yo había aprendido que si atacaba primero, dolía menos. Pero eso me había convertido en alguien que alejaba a los demás sin darse cuenta. Algo cambió ese día. No fue inmediato, pero empecé a escuchar más, a hablar menos fuerte, a pensar antes de responder. Ese fue el inicio de mi transformación. Aunque todavía me faltaba mucho por aprender. Lo curioso es que, años después, entendí que esa grosería era un escudo. Cuando eres niña y nadie te defiende, aprendes a defenderte sola. Y a veces eso sale mal. Pero Mateo, sin quererlo, me había dado el primer empujón para bajar la guardia. Eso no significa que me volviera débil. Significa que empecé a elegir cuándo pelear. Para quinto, ya no me gustaba Mateo. O eso me repetía a mí misma mientras me mordía las uñas los domingos por la noche. Nos tocó en el mismo salón. Adivinen quién no dormía bien. Yo intentaba ser perfecta. Organizada, callada, pulcra. Como si eso fuera a borrar los 5 años de sentimientos que había acumulado. Un día, el profesor nos puso a hacer una actividad en parejas. Yo, como siempre, estaba sola porque nadie me elegía. El profesor se cansó y preguntó: ¿Alguien quiere hacer la actividad con Valentina? Una voz atrás del salón gritó: yo. Sí. Mateo. Todos los que sabían que me gustaba me miraron con esa sonrisa de oh. Yo quería que me tragara la tierra. Pero no pasó nada raro. Hicimos la actividad normal, hablamos de cosas X, y ya. Lamento decepcionarlos, no hubo declaración dramática ni beso robado. Lo difícil fue después. Mateo tenía novia. Una niña de otro salón. Duraron 3 años. 3 años viéndola llegar a la hora del recreo, sentarse en sus piernas, enredarle el cabello, reírse de cosas que yo no escuchaba. Y yo ahí, en mi puesto, escuchando todo porque no tenía a dónde más ir. Eso creó un dolor sordo. No era solo que me gustara. Era que me sentía invisible. Como si fuera parte del mobiliario del salón. La niña callada que miraba por la ventana y a la que todos suponían que algún día iba a ser un tiroteo. Sí, bromas muy graciosas. Gracias por el trauma. Hay algo que no se cuenta mucho. Cuando te gusta a alguien durante años y esa persona está feliz con otra persona, aprendes a sufrir en silencio. No es un dolor gritón. Es un dolor que se sienta contigo en el almuerzo, que te acompaña a casa, que se mete en tu cama. Y tú no puedes hacer nada más que esperar a que se vaya solo. Llegó séptimo. Tenía 13 años. Ya no me gustaba Mateo, lo juro. Y para mi sorpresa, todos mis amigos de años anteriores quedaron en mi mismo curso. Éramos como 20 personas. Pensé que era un milagro. Resultó ser una maldición con envoltura bonita. El primer mes fue increíble. Por primera vez en mi vida, tenía un grupo grande. Reíamos, hacíamos videollamadas, nos contábamos todo. Hasta que llegó Sofía. Sofía era divertida, carismática, de esas personas que iluminan una habitación cuando entran. Un día anunció que tenía novio. Todos emocionados por ella. Pero con el tiempo, empezó a contar cosas raras. Que el novio era celoso. Que le revisaba el celular. Que le había dicho que no podía usar cierta ropa. Nos preocupamos. Yo especialmente. Porque cuando me preocupo por alguien, me convierto en su terapeuta no remunerado. En diciembre, por primera vez en años, me sentí feliz de verdad. Le dije a mi mamá, creo que la vida es buena. Mi mamá me miró con una sonrisa rara, como si supiera algo que yo no. Una semana después, Sofía nos reunió a todos en el grupo de WhatsApp. Chicos, tengo que contarles algo grave. Estoy embarazada. Silencio absoluto. Éramos unos niños de 13 años. Nadie sabía ni cómo se hacía un embarazo a esa edad,
pero todos actuamos como expertos. Yo no dormí esa noche. Le escribí a mi mamá llorando, le conté todo. Mi mamá, bendita ella, me escuchó y me dijo algo que entendí demasiado tarde. Valentina, a veces las personas te cuentan problemas que no son tuyos para cargar. El año escolar siguió. Y algo empezó a cambiar. El grupo, que antes era mi refugio, se volvió un campo minado. Me culpaban de todo. Si alguien se enojaba, era mi culpa. Si alguien lloraba, yo no había hecho lo suficiente. Si yo hacía un chiste, era de mal gusto y preocupante. Empezaron a llamarme psicópata, rara, decían que deberían internarme. Una de mis mejores amigas casi arruina mi relación con mi primo, con el que crecí desde que nací. Le inventó cosas a su mamá. Nunca supe por qué. Y entonces, la verdad explotó. Sofía nunca había tenido novio. Todo era una historia que estaba escribiendo en una aplicación de libros. Ella había creado un universo entero de drama para que el grupo tuviera algo de qué hablar. Para que dependieran de ella. Nosotros éramos sus personajes secundarios. Sus palabras, no mías. Ustedes serían nada sin mis historias, nos dijo una vez en una discusión. Son mis perritos, esperando el siguiente capítulo para poder vivir. Sentí que me arrancaron el piso. Todo el tiempo que pasé preocupada, llorando, desvelada, por una historia, me sentí humillada. No solo por haber creído, sino por haber entregado mi tranquilidad emocional a alguien que nos veía como entretenimiento. Éramos su audiencia, no sus amigos. El grupo se volvió tóxico. Ya no eran 20. Quedábamos 6, pero esos 6 me trataban como su juguete. Me pegaban jugando. Me decían que era la única que los calmaba. Me echaban la culpa de todo. Y yo lo aceptaba, porque tenía miedo de quedarme sola otra vez. Faltaban 2 semanas para terminar el año. Yo ya no podía más. Llevaba el peso de mi casa, problemas familiares que no voy a contar aquí porque no me pagan por terapia, el peso del grupo, el peso de ser la niña rara. Un día, saqué mis audífonos de la maleta para escuchar música. Era lo único que me mantenía tranquila. Se me cayeron al piso. Y ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. No sé explicarlo. Fue como si mi cerebro dijera, ya está. Ya no más. Salí del salón. Cerré la puerta. No di un portazo, pero debería haberlo hecho. Me escondí detrás de los salones, en un lugar donde nadie iba. Me senté en el piso y lloré. Lloré todo. Los 5 años de amor no correspondido. Los 3 años viendo a Mateo con su novia. Los meses de ser el saco de boxeo emocional de mi grupo. Las noches sin dormir. Los comentarios. Los golpes jugando. El miedo. Lloré hasta que me quedé sin aire. Empecé a escuchar voces. Me buscaban. Gritaban mi nombre. Me quedé quieta, deseando desaparecer. Una niña de otro curso pasó por ahí, me vio, y se fue corriendo. Seguro fue a decirles. Y entonces, una voz masculina preguntó, ¿viste a Valentina por aquí? Alguien respondió, sí, está ahí atrás. Era Mateo. Se acercó, se agachó frente a mí y me preguntó si estaba bien. Yo volví a llorar. No pude evitarlo. Me rodeó con el brazo y frotó mi espalda, como si fuera una hermana pequeña. Y yo le conté todo. Lo del grupo, lo de Sofía, lo de mi casa, lo de sentir que me estaba volviendo loca. Él me escuchó. No me interrumpió. Cuando terminé, me dijo: Oye, tú importas. Y no soy yo solo el que lo dice. Importas aunque no te lo digan. Importas aunque ellos te traten como si no. No dejes que un montón de idiotas te hagan creer que eres el problema. Le dije que gracias, pero que igual me iba a cambiar de colegio. Su cara cambió en un segundo. De preocupación pasó a decepción, y luego otra vez a preocupación, como si hubiera ensayado esa transición.
¿Segura? Preguntó. Segura. Asintió. Se paró, me ayudó a pararme, y dijo que iba a hablar con ellos. Yo le dije que no valía la pena. Él fue igual. Al día siguiente me enteré de que Mateo enfrentó al grupo. Les dijo, con todas las letras, que estaban mal de la cabeza, que cómo se atrevían a tratarme así, que eso no era ser amigos. El grupo, por supuesto, se ofendió. Dijeron que yo los había manipulado para que Mateo les dijera eso. Pero a mí ya no me importó. Me cambié de colegio. Al principio fue duro. Estar en un lugar donde nadie me conocía daba miedo. Pero también era una oportunidad. Podía ser quien quisiera ser, no la versión que los demás habían creado de mí. En el nuevo colegio, nadie sabía que había sido la niña rara. Nadie sabía lo de Sofía, ni lo de Mateo, ni nada. Fue como resetear el juego. Y poco a poco, fui aprendiendo a elegir mejor a mis amigos. A poner límites. A decir no sin sentir que me iban a abandonar por eso. A veces todavía pienso en Mateo. No porque me guste, ya no, lo juro, sino porque fue la única persona en años que me dijo la verdad sin querer nada a cambio. No me pidió que fuera diferente. No me dijo sé más fuerte ni no llores. Solo me escuchó y me recordó que existía. Y a Sofía, bueno, la última vez que supe de ella seguía escribiendo sus historias. Ahora es famosa en una app. Qué irónico. A mi grupo antiguo lo veo de vez en cuando en redes sociales. Algunos me pidieron disculpas años después. Otros siguen siendo igual de idiotas. Pero ya no es mi problema. Moraleja, no sean el felpudo de nadie. Y si alguien les dice que son demasiado sensibles o raros, mándenlos a la mierda, con cariño. La gente que de verdad le importas no te va a hacer sentir que ocupas menos espacio del que mereces. Una última cosa, si estás pasando por algo parecido, no esperes a que alguien como Mateo aparezca a rescatarte. A veces no aparece. A veces tienes que ser tu propia Mateo. Y eso también está bien. Eso. Gracias por leer. Y si alguien quiere recomendarme un psicólogo, acepto sugerencias. Edith, gracias por los premios. Y no voy a escribir un libro. A menos que alguien me pague por adelantado. Edith 2. Varios me han escrito por privado contándome sus historias. No estoy respondiendo a todos porque son muchos, pero léanlas todas. Me rompen el corazón y me dan esperanza al mismo tiempo. Sigan adelante, en serio. Y si alguien sabe de un buen terapeuta en línea que no cueste un riñón, pase el dato.